Bueno, continuamos nuestro conversatorio el día de hoy con el pastor Rafael Ávila y la pastora Judy de Ávila. Para mí es un privilegio tenerlos aquí en nuestra casa a través de MIFA TV. Vamos a hacer un breve recuento sobre lo que es el ministerio de ustedes. Me comentaba hace un momento que una persona lo vio en una actividad y dijo que usted era un qué. Una institución. Estamos hablando de más de 50 años de ministerio. Más de 50 años de ministerio. Bueno, vamos a presentarnos. Las cámaras son suyas para que se presente, de dónde viene, cuál es su nombre, dónde pastorea. Bueno, mi nombre es Rafael Ávila, pastor de la iglesia en el Ministerio Holístico Monte Sinaí. Ahí tenemos ya cerca de 26 años trabajando, construyendo una iglesia, trabajando en el construir. Y Dios nos ha bendecido. Tenemos 7 campos que trabajan con nosotros, 7 comités pastorales. Y ahí estamos. El ministerio nos da alegría, nos da tristeza. En el ministerio nos alegramos, lloramos, pero nos da el consuelo que a pesar de todas esas cosas estamos haciendo la obra del Señor. Excelente, eso es lo que vamos a hablar hoy. Que un día el Señor nos va a decir, esperamos esa palabra que diga, vengo el cielo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te cumpliré. Entra en el gozo del Señor. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza. Bueno, para que lo digan, preséntese. María Chino de Ávila. Tengo 49 años de casada con el señor José Rafael Ávila. Y tengo 49 años en el ministerio pastoral, la misma edad de casada. Y bueno, ahorita estamos en el 70, Monte Sinaí en el 70, pastoreando, bueno, y ahí vamos haciendo el trabajo. 49 años se dice fácil, de ministerio, de pastorado. Estamos también trabajando en la parte de la Asamblea de Dios de Venezuela, que son reverendos. Sería bueno conocer un poquito, pastor, más acerca del llamado. O sea, que esa historia, esa experiencia pueda servir para los aspirantes al ministerio, personas que quieran pastorear y digan, ¿será que tengo el llamado o no tengo el llamado? ¿Cómo comenzó su llamado? Bueno, mi llamado comenzó, nunca quise ser pastor. Como todos, como la mayoría. Sí, la mayoría, a mí me gustaba más el evangelismo, porque yo veía a mi pastor, la carga de mi pastor, y le decía, no, el evangelismo no pasa, porque uno ora y uno encuentra y entonces si la gente se la ve al pastor, ese problema se lo ve al pastor y no se va. Pero no es lo que uno quiere, sino lo que el Señor quiere. Estando en la iglesia, comencé a sentir el llamado pastoral. Un día mi pastor Ramón Bejarano me dice, Rafa, yo le di al instituto. Y yo le dije que sí por salir del paso. Diplomático. Sí, ya que estábamos casados. Y él me dijo, ese me va a dar ese me tiene que dejar de trabajar. Bueno, yo le dije que sí. Y resulta que nosotros pensábamos ir en agosto al instituto y se adelantó. Y yo dije, yo no voy para el instituto. Yo no quisiera el cuartel para no encerrar en 4 paredes y no me encerrar en un instituto con 4 paredes. Y cuando estoy ahí en esa rebeldía, que no quería ir, oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, no te enviaron yo. Cuando esa voz me reprendió, me salieron 2 lágrimas y le dije al Señor, yo voy donde tú quieres que yo vaya. El Dios no era una emoción, sino era un llamado. Que era un llamado del Señor. Y yo siempre en mi vida la siempre pienso cuando tengo que hacer una gran reflexión de lo que me haga. Estando en Argentina me encantó. Y teníamos la lucha que me decía que queríamos quedarnos, mi teléfono. Y yo tenía la lucha que decía, no, yo no me puedo quedar hasta que Dios no me hable. Y el pastor me estaba diciendo, no, pastor, pero ¿qué es? No tengo una cosa en Venezuela. Y Dios no me dice a mí que me quede, que estaba orando. Y un día tranquilo, el Espíritu Santo me dice, tienes que volver.
recuerdo cuando estaba pastoreando aquí en aquella punta, que en un tiempo que yo me quería ir y le dije al Señor, Señor, yo no tengo más nada que ver, yo me quiero ir orar. De repente en el Espíritu Santo me dice, voy a tener llegado. Y bueno, se hizo mamá. Pasaron como 2 años y un día estoy en la parte de abajo y ahí había con eso la primera parte de abajo y le dije a mí se llama la iglesia. Ahí entré a la iglesia, llamé a mi pastor Jesús Fernández, entré a la llave, abrí la directiva, hablé con Roberto y Dionisio y el hermano Freddy y le dije, bueno, vamos a presentarlo a los dos que me dicen, ojalá a uno de ustedes. Y me dice Roberto, no, yo me estoy apoyando a pastor Freddy. Y entonces entregamos a la iglesia y quedó Freddy y doy gracias al Señor, fue una decisión acertada porque hoy en día Dios ha bendecido a Freddy, es un hombre muy respetado de nuestra organización y contribuyó para la iglesia. Exactamente. Bueno, aquí vemos algo bien importante, es que el llamado no es una emoción humana, No. Tienes que dejarte dirigir por el Espíritu Santo y hay momentos donde el Espíritu Santo te pide que tomes decisiones que van en contra de lo que uno piensa, de lo que uno quiere, de lo que la familia quiere, y creo que allí es donde el ministerio se vuelve un poco complejo, cuando de repente tú quieres hacer una cosa, pero el Espíritu Santo dice no. O sea, si nos dejamos realmente guiar por el Espíritu Santo, ese es el consejo, la recomendación para toda persona que está aspirando al ministerio, no hacer las cosas por su cuenta, por su cabeza, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo. El año pasado, antes de irme a Argentina, me llegaron unos jóvenes a la iglesia. Pastor, queremos hacer una actividad, queremos traer médicos, queremos traer esto, queremos traer el otro. Y yo digo, ¿de dónde eres tú? Yo soy del MO. El hermano que hizo fue mi pastor, mi buen amigo, y Pastor Sala, mi amigo. Entonces, yo le dije, vamos a hacer le di éxito. Pero un día estábamos aquí mismo, en la iglesia de cada familia, y me consultó el hermano Sandra, y yo le digo, mira, por allá ningún joven así, no voy a decir nada de hermano. El hermano hacía así, ¿cómo está contigo? Dice, pastor, ese hermano, yo tengo tiempo que no lo con la iglesia, y yo Sandra, bueno, pero él tiene una actividad conmigo y me dijo que se tocara contigo. Si no está alineado contigo, yo no le voy a permitir. Entonces, yo los llamo y digo, mire hermano, si tú estás alineado con tu pastor, si tú no estás alineado con tu pastor, yo lo lamento, pero a mí me enseñaron, tú no tienes que andar, no vamos a hacer la actividad. Y le dije al pastor, si no voy a hacer la actividad. Bueno, le dije al joven que no, y cuando él habla con su pastor, que yo le voy a hacer una actividad, le dice, bueno, que esa pareja es del antiguo. Después él se alineó con su pastor, después vino a hablar conmigo y yo le dije, mira hermano, el problema no es que nosotros reconocemos que ustedes son el relevo y necesitamos el relevo, porque ya por lo menos ya no tengo 76 años, ya yo voy de esta vida, pero queremos que el relevo sea un relevo que esté bien direccionado, y pues, si está bien direccionado tiene que estar direccionado con los pastores. Entonces, el muchacho habló y dijo, yo creo que tiene que tener, ya todas las demás del pastor, yo no tengo problema ahora, podemos hacer la actividad, quien te traiga, con quien traste y el otro. Y esta experiencia que tú tuviste ahorita, de que te dijeran que no, que te suspendieran la actividad, te va a servir para mañana para decir, tenemos que andar ordenando. Esta experiencia tuya le va a ayudar a otros que andan ordenando a ordenarse. Hay que estar sujeto a una cobertura y un Espíritu Santo. Después sí, lo invité varias veces, que se le quedó el calor, se le quedó muchacho. Y yo me gocé con su mensaje y me gocé que se alineó con su pastor. El asunto no es que no tenga ministerio, el asunto es que no se estaba sujetando. Sí. Andaba desordenadamente y lamentablemente eso es lo que va a ministrar cuando esté en el púlpito. En el púlpito uno puede decir unas palabras, pero recordemos que nuestras palabras son espíritu. Entonces, si tú estás viviendo en rebeldía,
día lo que vas a ministrar a la congregación es rebeldía. Entonces, esas personas que de repente les gusta solo hacer lo que ellos quieran y ya no califican para el ministerio. Eso tiene un potencial, un mensaje buenísimo, porque hay que reconocerlo. El error lo cometemos cualquiera, pero si inventamos nuestros errores, hay que reconocer que yo me encanta el mensaje de él. Imagínense una persona que decida no sujetarse a un pastor, a una cobertura y siga creciendo en el ministerio. De ahí puede salir una secta, puede salir su propio pensamiento, que es lo que hemos visto en la historia. Personas que son sabios en su propia opinión, no les gusta que les digan absolutamente nada. Y esto es una recomendación para la gente que está aspirando al ministerio. Primero, sujetarte al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice que sí, ¿quién es el que te está enviando? ¿Quién es el que te está diciendo, hey, como decimos, lo que te está dando el visto bueno? Ahora, mi pregunta es, pastor, ¿cómo llegó usted aquí a la charla aquí de hoy? ¿Cuál fue la conexión? Yo llegué a la República cuando nosotros habíamos estado, nos casamos como a los 15 días al mes, sin preguntarnos si queríamos, ¿no? Al mes para Cuba, Estados Miranda, que debe ser allá en Cuba, nos mandamos, un año allá, pero era demasiado fuerte, porque yo trabajaba en la Guaya haciendo de los ríos, y cuando llegamos pasamos por un peligro, cuando yo regresaba comenzaba a la cabeza también, y esta señora me hablaba, me cantaba, me decía, porque los ojos se me cerraron solo 3. A las 11:30 de la noche habíamos conectado. Sí, a veces me descartaba. Cosa terrible que hace unos días con los ojos abiertos. Y cuando manejaba de vuelta, Sí, muy común entonces, de pasar los puestos por el piso, vamos a matar en la vida porque estaba cercado de mí. Y fuimos patrocinando un año en Cuba, en Puerto Miranda. Entregamos la iglesia, hermanos que hizo la Señor, y después regresamos a nuestra iglesia en Mon, y tuvimos un tiempo ahí, como 2 o 3 meses, pero yo sentía que no estaba haciendo nada, yo sentía una inquietud, y el Espíritu Santo me habla y me decía, pero ¿por qué se hace? Y yo decía, Señor, ¿qué hay? Yo no sé qué voy a hacer, ¿qué hay? Y cuando fui y empecé a pelear con el Señor, ¿qué hago? Yo voy con el Señor, llegó un pastor llamado Orellana, que era lo que tiene, buscando un pastor para acá, para la calle San Luis, la calle San Luis. Y yo estaba ahí con la pelea con el Señor, que está haciendo, no sé qué es eso. Y fue a hablar con el hermano Cristo, y el hermano Cristo le dijo, llévate a Rafael, sin preguntarnos si queríamos, porque antes era así, ¿no? Esto era así, sí. Entonces, ya te Rafael, y nos trajo para acá, para la calle Cuba, y no le mandó para la calle San Luis. La pregunta es, ¿eso envíos sin preguntar funciona? Sí, a veces, antes funcionaba. Yo lo veo como está incomodando el nido. Mi opinión, esos envíos sin preguntar son muy fuertes. Un desafío. Es un desafío. Y bueno, de mi parte, lo que yo puedo decir como mujer, yo obedecí sin preguntar. Sin decir para dónde voy, porque me manda. Nunca le pregunté a mi pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no manda? ¿No? Nunca pregunté cómo era, si era cómodo, si era un lugar agradable, qué comodidades me ofrecía. Nunca. No lo preguntaron. No, simplemente no fue muy punto. Donde nos metan. Y ya. Y era una casa. Era un cuartico. Una familia. ¿Qué es lo que llamamos ahorita una celda? Era una familia. Era dos adultos y como 6 niñitos, 7 niñitos. Pedro Castro, Juana y sus hijos. Sí, y una cosa por ahí. Sí, como 2 o 3. Nos mandaron, ella muchas veces lloraba porque ella quería que su iglesia grande. Ya era maestra, fui secretaria, o sea, yo llegué a la iglesia 10 años. Y llegaron a una iglesia nueva. Yo llegué a la iglesia donde me formé. No
trabajé con las damas, trabajé con los niños, trabajé con los jóvenes. Entonces, para mí llegar ahí, en un cuartico, era difícil, era difícil. Y me estaba tan acostumbrada a mi iglesia madre que él terminaba temprano. Allá terminaba a las 2 de la tarde, yo me iba allá. Allá llegué a terminar, una vez allá iba a ¿Qué terminar. edad tenía usted más o menos esa fecha? Tenía Yo como tenía 22 años. 25 años. 25, 22 años. Ah, jovencito. Sí. Entonces nos mandaron por allí y fuimos, bueno. Al mes me iban a votar en iglesias, porque un día a mí se me ocurrió decir a mi hermana que tenía varios hijos de mi hermano. Hay que sacar a todo un decir, hay que agarrar a los niños y darlos a padres, a mí mi papá nunca me llevó una vez y después me preguntó que me iba a llevar, nunca me llevó. Y yo tuve esa ignorancia de que fuera que no se me padre y me iba a llevar un padre a su padre. Y le dije, era como que haberle dicho una falta a los niños. Tuvo que el hermano pienso, regreso a mi hermano pienso. Yo lo único que le dije aquí a los hermanos, que los niños había que sacar a los padres que se unían y llevarlos con su parte. Eso fue todo. Pero en ese entonces el asunto era muy cerrado. Y un parque, son escuelas de campo. Bueno, pero pasamos ese. Hay un punto muy interesante y aplica a las personas que están en el ministerio, el pastorado, porque muchas veces decimos todo es iglesia, todo es ministerio, tal vez lunes a lunes en la iglesia, todo por la iglesia, y nos olvidamos y nos damos cuenta de los hijos. Y los hijos, algo que requiere un tiempo de calidad. Y el ministerio necesita el tiempo a los hijos. Sí, se descuida uno. Cuando uno no nos sabe enfocar, Si uno se descuida, el ministerio acá para todo. Y después no hay tiempo para eso. Hijos que van creciendo. Y ahí viene el recuerdo. Pequeños no hay problema, porque el pequeño no exige. Pero cuando el niño llega a la adolescencia, que ella empieza a observar y a hablar y a decir, entonces el reclamo. Y si no se le pone un voto, un tiempo, o sea, si no se da el tiempo necesario a ese adolescente, va a ser lo que tiene que decir. Y te va a dar dolor de cabeza. Habla de cabeza porque va a estar en contra de tu ministerio. Y del Señor y de todo. Uno como padre comete errores, pero yo en eso ya mis hijas todo el tiempo al padre a la paraíso, tratando de sacarla. Básicamente era una creencia que usted tenía de que era bueno sacar a su hija. Y el pastor que nosotros hemos tenido, hermano de Momerano, que es un hombre muy abierto. Le recomendaba eso. Sí. Bueno, entonces llegamos ahí, por ese poquito de gente. Un día que estábamos en la habitación, se reventó una cloaca ahí y no podíamos hacer los servicios adentro. Entonces, bueno, yo me veía de hacer los servicios locales, ¿verdad? Y en esa situación, teníamos una campaña de confraternidad aquí en el valle y ya yo comencé a Roberto y le dije a Roberto, por allá porque tú no hay un terreno, algo que nosotros podamos ver. Y me dice, no hay. Pero cuando cambió un precio se le va a decir, hay un terreno que me juega. Esa misma noche vinimos a ver este terreno. Subieron a Morachín, ¿no? Sí. Subieron a Morachín a buscar a la dueña. Sí, no, decían, primero vinimos a un terreno, había un ranchito donde los motorizados daban unas motos, después era basura. Y entonces hablamos con Berta también, hablamos con la señora Simona. Ella no quería los evangelios. La señora Simona. Pero yo le pedí que era la señora Simona. Esa cuidaba eso, peleaba por este local. Bueno, entonces la señora Simona nos hizo el favor de contactar a la dueña de esto. Y yo le dije, yo le compro eso. No tenía nadie en él. Y me dice, bueno, ese se lo dice mi sección mismo nivel. Hoy mi sección no debe más nada, pero aquel entonces y no tenía. Comenzamos a hacer el. Mire, para comprar esto, nosotros hicimos un año de todos los meses. Recuerdo que una vez eso que se me olvida, una vez Pedro Castro me dijo, no venga más para mí, no vamos a venir porque usted viene.
porque todos los días, yo sí sufrí que se puede. Servicio 52. 52 vigilias, el año completo. El año completo, pura vigilia. Peleó el terreno. Para eso. Y Dios nos bendijo porque una vez vuelvo a su hijo por allá para la iglesia y viene un hermano que estaba caído y me llamó, pastor, yo voy a poner a comprar acá. Me dice, mira, ¿cómo estás? Me dice, hágale, pastor, eso. Y me da el sol y yo y sigo a la iglesia. Cuando voy llegando a la iglesia, el Espíritu Santo me dice, son 5.000 bolívares. Y yo lo había conté que eran 5.000 y le dije a Pedro Castro que es necesario, Pedro, hay que hacer 5.000 eso para que no tenga más fuerza. Y guardamos esos 5.000 bolívares. Y comenzamos a agarrar por aquí, hasta que juntamos 15.000 bolívares. Y ya la señora venía, ya tenemos que firmar, y yo dije, pastor, me va a conseguir 30.000 bolívares. Cada iglesia como nos había ayudado, me faltan 30.000 bolívares. Y me dice el pastor. Por eso que el pastor, los pastores, Dios siempre le da una palabra. Y me dijo, yo como joven empleado, me dice el pastor, Rafael, ¿usted cree que ese señor va a pagar ese negocio por 3.000 bolívares? Dile que tienes 15.000 bolívares y que lo demás se lo pagas en el robo por el 3 kilos. Yo me sentía y tomé esa palabra del pastor y dije a la señora, mañana vamos a hacer los papeles de terreno, pero yo lo que tengo son 15.000 bolívares. Los otros 3.000 se los puedo pagar en 3 partes. Y la señora se dijo, está bien, señora, está bien. Vivimos y luego por el hermano Ortiz para que firmar y hacer las cosas. Y me dice, ayer dijo, venir a este, y porque fue a pagar esos papeles. Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Sí, eso hay que pagarlo. Yo sabía que tú no tenías plata, yo traje para pagar. Sí, entonces vivimos y firmamos y hablamos con la gente que tenía el registro para las monjas que nos compramos, le pagamos a la señora y después le pasamos a meter máquina y nunca se nos olvida, le metimos un tractor y sacamos. No, pero sacamos 52 camiones de escombros y de basura. Pero antes de eso hicieron un ranchito. Lo limpiamos. Ah, bueno, pero hicieron un ranchito en una noche. Una noche. Yo le decía a Dios mío, hicieron un rancho en una Me traje noche. todos los jóvenes del MON, compré todo el material, lo pusimos ahí, guardamos una parte que es verde y me traje todos los jóvenes. Ya estaba el plan todo limpio. Tú estás ahí, en eso, Sí, y en una noche me traje todo los jóvenes y comenzamos como a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana y la gente se dice, cónchale. Nos levantamos y hicieron un carponcito ahí, un carponcito de madera. Eso, el 27 de diciembre, estaba yo echándole el piso en la parte de abajo. Y hablamos del 28 de diciembre, que era el día de Rosina. Hicimos el servicio de contento ahí y hablamos el Algo que estoy notando, pastor. Usted me dice que su papá era albañil. Su papá era albañil y usted aprendió la albañilería. Sí. Y podemos decir que usted fue como ese principio de aquí del Ministerio Internacional Fuente de Agua Viva para construir. O sea, que bueno que no solamente Dios lo estaba llamando a los 23, sino desde niño ya lo estaba preparando para construir templos. Nosotros, ¿qué hacía yo? Yo porque yo tenía en mi conciencia que yo veía que los pastores pasaban mucho trabajo. Ahí me decía, yo voy a pastorear, pero mis hijas no van a pasar nada. Mis hijas no van a pasar necesidad. ¿Qué hacía yo? Yo, como trabajaba con negocios, yo trabajaba 4 o 5 meses, juntaba un dinero y lo tenía y me metía que irme un mes a trabajar. Pero ese mes que yo estaba trabajando aquí, tenía mi reserva para mi familia. Y comenzamos a trabajar. Hicimos el carpón, después hicimos el muro, que ese muro, ese
Ese fue el muro de la tribulación. Yo le decía, yo lloraba mucho, porque yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo el muro era tumbar y tumbar tierra y sacar camiones? Y yo decía, Dios santo, pero es que es demasiado. No lo entendí. Yo le decía, Rafa, pero ¿hasta cuándo vas a estar metido ahí? Y hablaba con mi suegra. Y mi suegra era mi compañera. Y me decía, hija, pero tranquila, cómase las verdes y después se comerá las maduras. Era lo que me decía. Yo decía, pero es que yo tengo dientera de tanto comer verde. Entonces ella me dice, pero hija, esa es la obra del Señor. Y mi suegra era como esa voz que me tranquiliza. Cuando Rafa terminó ese muro, el muro de la tribulación, yo le di gloria a Dios, pero hay cosas que uno aprende. Yo siento que Dios hizo un proceso en mí en ese tiempo. Yo decía, Señor, tengo que aprender a sacrificar para ti. Porque uno está acostumbrado a estar cómodo. Y cuando está cómodo no quiere estar incómodo. Pero a veces Dios te pone y pastorear a veces y empezar. Ajá. Entonces, para mí era rudo. Y yo, bueno, gracias a Dios que Dios nos ayudó. Hoy en día lo recuerdo y digo, fue fuerte. Pero hoy en día yo vengo aquí, veo este edificio, yo digo, pero lo empezamos chiquito, tenemos que tumbar un muro, comerse una piedra, no sé de cuánta cantidad de espacio, pero aquí está la casa del Señor. Una anécdota que yo tengo aquí, cuando después que hicimos el registro, estábamos limpiando, arreglando porque íbamos a mi abuelo 22 y Mercedes comenzó a limpiar, recogía botas y me botó los zapatos. Cuando yo vengo con mis zapatos, Mercedes había, pues estamos limpiando, me botó los zapatos. Mercedes, y ya se lo había hecho, no sé, de la basura. Después los hermanos me compraron un par de zapatos porque había acabado con los zapatos de trabajo. Siempre me parece el punto de Mercedes limpiando me botó los zapatos. Son cositas. Sí, tengo otro recuerdo de hermana Berta. Una vez, pues, estábamos todos los días y los sábados venían los hermanos, mi amigo y Roberto, mi amigo, venían los hermanos. Y un sábado, no sé por qué, ninguno llegó. Y yo tengo un poco de esa ya está llenando una columna y tenía que bajarme a la pista y llegar a la política de Berta. Política. Eso siempre lo dijeron, pastor. O sea, me mandó el vestido y comenzó a llenar todo el día, pasarme todo para eliminar esa situación. Siempre me acuerdo de eso. Oye, Berta era tremenda. Todavía. No, Cuando él sube, baja, que viene y enferma, se viene para la casa de iglesia. ¿Saben que ustedes dicen algo que me llama mucho la atención? Bueno, podemos hablar aquí horas, pero vamos a ir reduciendo. Pues hablar también de la pastora. Cuando dice, el llamado lo recibe usted, pero la carga lo reciben los dos. Y es lo que podemos notar y muchas veces como Dios le habla principalmente al hombre, el hombre va con esa fuerza, pero la mujer está escuchando al hombre que tiene al lado, que está diciendo Dios me dijo esto, y yo creo que eso va a ser un tema que vamos a trabajar. Es un tema, porque a veces el pastor, lo digo en este caso, pero lo digo para los nuevos aspirantes, puede pensar en su llamado, pero muchas veces olvidamos lo que la mujer puede tener en la mente, porque ella no es la pastora, pero tengo toda la carga también, tengo toda la carga. También es algo importante cuando usted mencionó lo del muro y comenzar desde cero. Algo que yo estaba hablando otro día con uno de los jóvenes de la iglesia es muchas veces llegamos a este lugar y decimos, ay, qué bonito, y creemos que esta construcción apareció de la nada. Un día, ay, apareció la construcción. Y es una de las razones por las que he querido traer al hermano Roberto, al pastor Félix, a ustedes, para que la gente sepa que hay un inicio, hay una piedra, hay un tractor que sacó cantidad de hierro de aquí. Hay gente que se pregunta por qué dejaron ese púlpito tan grande de abajo. Porque ya estaban cansados. Ya estaban cansados. Entonces, iniciaron una obra, gracias a Dios, esa obra está dando un resultado. Cantidad de gente ha llegado a los pies de Cristo a través de esta congregación aquí en MIFA. Y podría decir, mucha gente que ya partió, pero aquí conoció a Dios y ahorita está en el cielo, gracias a que ustedes dos en su momento
aceptaron el llamado. Quizás fue un desafío, ustedes lo dicen, que yo no me pidieron ni mi consentimiento, es vaya y vaya, y uno va obedeciendo. Pero qué maravilloso, porque una decisión no solamente cambia la vida de usted, sino que allá en el cielo donde vamos a saber cuántas personas fueron impactadas por su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró usted aquí en la congregación, pastor, aquí en NIFA? 16. Antes se llamaba Dioses Amor, y después cuando yo me iba, entonces Freddy no se quería meter en ese libro y dice, no, pastor, porque usted se quiere para que le cambie el nombre. ¿Él estaba con ustedes al principio? Sí. Y nos ganamos a Mercedes también. Y entonces... ¿Se ganaron para Dios o para Entonces tuvimos una reunión, que acaba de venir, también aquí, y se iban a escoger para cambiar el nombre de San José. Ese fue el último que hice, entonces quedó ese nombre. Ministerio Internacional Fuente de Agua Viva, que hasta el momento sigue manteniendo ese nombre. Uno con el tiempo, uno cuando está joven con el tiempo, cuando salí de aquí pasamos un proceso, yo no quería estar más. Y me fui a congregar con el hermano Jorge y Jorge. Ellos nos daban de ganar. Se lo ver. Y cuando estoy allá, yo estaba contento allá por decir, ¿cómo? Me vuelvo a mi carrito, me llevo aquí, hago mis servicios de ministro sin saber problema de nadie, y le digo a Judith, vamos a hacer un proyecto de ministro, que para la casa. No hay un esfuerzo, no hay un trabajo, no hay un interés. No hay preparar mensajes, no hay nada. Y cuando estamos ahí, un domingo, me dice que todo la vida me está enfermo. Y luego una persona un mensaje que me dio, me dijo una pena, esa que vayas a hacer el Señor. Porque yo no tengo que darle más lo que se tenga, yo no tengo que tratar de cocinar, yo no tengo más nada, no tengo que. Y después se me preguntó ese mensaje, me dice, pasa, y tiene el altar. Y en ese altar el Espíritu Santo lo ve, y cuando estoy ahí llorando, sí, que él venga y me pone la mano de y me dice, ¿por qué te pones a la mujer? Y yo te he llamado para que te sientes como un príncipe, para que ministre, esto. Y cuando estoy ahí llorando al Señor, le dije al Señor, yo sabía que me caía en otra casa, pero yo no quería ir. Yo dije, está bien, Señor, yo voy a ir donde tú me mandas. Pero una sola cosa, que mi esposa quiera ir conmigo. Ese día, bueno, entonces, cuando llego a la casa, porque viene cantando, dice mi hija, el Señor le da mi papá porque viene cantando. Le digo a ella, vamos a hacer 70 para él. Cuando yo vi 70, yo me iba a decir 70, yo para 70 no. Pero entonces, cuando yo le digo, pero que me están haciendo que tú ibas a ir porque yo sentía. Y el Señor un viernes antes, el Señor había una vigilia y el Señor había tratado conmigo. Yo le dije, sí, Señor, cuando tú me mandes, yo voy a ir. Entonces, ya después habla con él, le dice lo mismo a él. Y cuando él me pregunta, yo le dice, ¿el 70? Porque yo nunca había subido al 70. Yo soy vallera, conozco el valle, pero el 70 nunca mi mamá me dijo. El 70 era como la zona roja, donde no subías. Y vivía en la calle de Ojalá. Y entonces yo le dije el 70. Y yo le dije, sí, vamos al 70. Pero íbamos a ayudar. No íbamos a patrullar. Dios rompe los protocolos como él quiere. Nosotros no íbamos ni a recibir fuimos a hablar con el pastor para ver qué quería él. Y cuando estamos allá hablamos, aunque fuimos a hablar por allá, y él me dice que se quería ir, que esto, pero otro, bueno, ahí. Entonces nos llamó a la ANDA. Yo estoy creyendo que me está llamando para que yo le saludo o esto. Y no dice, ítense ahí, nos brincamos, por otro nosotros, y le
pastor. Ay, Dios mío. Yo veía a Luis y me veía a mí, pues nosotros no subimos en el canal. Yo decía, estos no son los canales que hacen organización para la iglesia. Bueno, oramos y él me dio, y me borra, ¿sabes? Que casi es enorme, y después de vacaciones dice, bueno, me voy. Todo el mundo nos miraba, todo el mundo sorprendido. Cuando vamos bajando para la casa, me dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo le digo, no, que no es otra día para poder ser medicina. Entonces ahí ella habló con Sonia, que era prevista con la cortiza, fuimos a la gloria, porque se alegró, se Señor. Entonces el pastor Tirso me dice, no, qué bueno que se la dieron ustedes. Sonia decía, pero este hermano no, ¿cómo puede ver? Menos mal que son ustedes que lo conocen. Ahí quedamos, entonces él estaba haciendo, presentándose candidato a un vacacionero, quedó, él se fue, pero quedamos nosotros hasta la 26 años. 26 años. La iglesia estaba empezando a ser construida y Una parte de Ya esa es otra etapa. Esa Esa es otra etapa que van a tener que invitarme para allá para la barranca, Sí. hacer un conversatorio directamente ahí en el 70, porque aquí tienen una historia en la calle Apure, tienen una historia en Cuba, tienen una historia en la calle Apure, pero gran parte de su ministerio también se ha desarrollado en el sector del 70 de los Jardines del Valle y bueno, tenemos ese conversatorio pendiente. Me gustaría hacerlo allá arriba para que la gente vea dónde ustedes están trabajando. Y es maravilloso porque voy a volver a repetir lo mismo. Dios sabe desde pequeñito a usted ver a su padre en albañilería, ya lo tenía preparado porque aquí colocó una base como si iba a ser un edificio de 1000 pisos. Y en el 70 hizo un edificio gigante. Y cualquiera diría, oye, es un edificio que si usted lo ve desde el satélite, tanto este local como el local del 70 son inmensos. Entonces, no todo el mundo, le comentaba yo, me dicen también al pastor Roberto, no todo el mundo va a decir construir un templo para Dios, son contados. En el caso del día de hoy, tenemos al pastor Roberto, al pastor Filosofio, a ustedes, a la pastora que tienen su historia de construir un templo para adorar a Dios, un templo donde mucha gente conoció a Dios y le entregó su vida. No, que lo importante es esto que, bueno, yo siempre eso lo tengo claro, que cuando construimos una iglesia, esa iglesia nos mira, esa iglesia autoriza la bendición, pero no cuando construimos esto, la primera etapa, yo estaba consciente que esto no es mío, el día que entregamos, le entregamos a la justicia. Arriba construimos también, el día que yo entrego, yo entregaré al previsto, mi previsto le entregaré, porque no hacemos los templos como que si fueran nuestros, sino como que hacemos que es la obra del Señor. Y es una bendición porque no todo el mundo hace este llamado. De hecho, a los que nos están escuchando, este video tienen que verlo 2 o 3 veces con un lápiz y un cuaderno, porque cada vez que ustedes hablan, sueltan algo por allí, la cosa del pastor, cómo está la mente del pastor, tiene que tener una suegra que tiene que ir a decirle cómo Dios le habla a usted, no le habla a ella, Dios le tiene que hablar a él. Todo esto, señores, nos lleva primero a sujetarnos a nuestras autoridades, pero sobre todo ser guiados por el Espíritu Santo. Bueno, culminamos esto y ya se nos pasó el tiempo. Me gustaría que le hable a esas personas que están aspirando al ministerio, pastor, una recomendación. Bueno, para tener éxito en el ministerio, yo le he dado el discipulado el martes a los hermanos le decía que yo soy la libre carrera y nosotros somos los malos. Y ese es más malo. Comencé a buscar según las ramas, las hojas donde están los frutos. Y Cristo dijo algo ahí muy importante: sin mí no lo puede hacer. Cuando tenemos un llamado para Dios, por eso me encanta el apóstol Pablo y Bernabé. Cuando el Espíritu Santo se paró allí en la pantalla a Pablo, a Bernabé y a Pablo, para la obra que lo encomendaron, no salieron corriendo como locos. Dios nos llamó, nos vamos, sin decirle cuál es el Señor, sino que dice, y la iglesia oró por ellos y los envió. Fueron, hicieron el trabajo y no se quedaron con esa gente, sino que vinieron a Jerusalén, a la iglesia, y dieron el informe de lo que habían hecho.
En esto, para que nos vaya bien, tenemos que estar sujetos. Que haya unos 4 loquitos por ahí dando juntos que no se sometan a nadie, como me decía alguien una vez que ese congregar en la iglesia del aire, iglesia ahora hay iglesia del aire. Lo importante es que nosotros vamos a estar sujetos a una organización, a un hombre que nos tiene que ayudar. Y cuando eres sujeto, Dios te bendice y te ayuda, porque el problema es si van a venir. La Escritura dice que en el mundo tendría prisiones, pero confiar en la bendición. Entre esos problemas que te van a venir, si has sido un hombre sujeto, un hombre obediente, Dios te va a dar la victoria. Así que jóvenes, nosotros no decimos que usted no tenga ministerio, lo que queremos es que se encaminen bien, sujetados, bajo una autoridad, bajo sus pastores, y Dios le va a bendecir. Dios los bendiga. Amén, pastora, 49 años en el ministerio, ¿qué recomendación a esas personas que están aspirando al pastorado? Yo considero que hay que esperar el llamado, estar seguro de que es lo que quieren hacer para Dios. Y lo otro, estar dispuesto a obedecer, a tener una tutela y a esperar a ser enviados, a no adelantar el tiempo, porque ese es otro detalle. Por la juventud que de repente es tanto, por lo menos el sanguíneo, es lanzado, él quiere hacerlo rápido y ya, es colérico. Entonces, él tiene que someter eso a Dios y esperar pacientemente que sea enviado por su pastor. No irse solo porque no es una isla, porque se va a estrellar. Que tenga esa cobertura. Sí, que tenga esa cobertura. Bueno, aprendimos muchas cosas. El doctor comentó que ellos comenzaron jóvenes y cometieron muchos errores. Se vale cometer errores cuando eres llamado. Hay personas que dicen, no, ya cometí un error y no sirvo para el ministerio. Mire, si hasta Pablo cometió errores, entonces, los discípulos, cuando fueron discipulados en 3 años, cometían errores. No vamos a cometer errores nosotros. Yo quiero para terminar, quiero hacer un reconocimiento también a los jóvenes. Hace por aquí atrás, ahí, Mercedes. A Roberto. Hace por aquí atrás usted también. Para que quedemos ahí. Hay que echarse un poquito ahí. A la hermana Nati también, que fueron gente que fueron fieles a nuestros ministerios. Mercedes fue mi secretaria, Dionisa fue mi tesorera, los tesoreros también fueron gente que nos apoyaron, pues, y que estuvieron con nosotros allí en momentos buenos, en momentos. Quiero hacer un reconocimiento de esta gente bella que estuvieron con nosotros ayudando y que hoy, después de tantos años, están fieles sirviendo al Señor. Están aquí con el pastor Pérez. A Esteban lo conocimos en la barriga. Ay, Dios mío. Esteban y a Yelisa. Sí, la conocí. Y bueno, y gracias, y en adelante apoyando la obra. Hoy en día Roberto y la música pastoreando también. Y bueno, y yo me alegro con mi hermano Pérez, su esposa. Nuestro presbítero, alguien me decía por ahí, pero él fue así, pero aquí hay asuntos de autoridad. Él es mi presbítero. Yo lo considero mío, él es mi presbítero. Y si él me dice vaya, yo voy, me dice venga, yo voy, porque eso es la sujeción de la organización. No crees que uno no. Hay autoridades. Gracias, Dios nos bendiga y siempre adelante. Gracias, gracias. Gracias porque se hizo un recuento del trabajo que se inició. Yo conocí al pastor Rafael desde que estábamos en el 70. Como siempre comenzamos como evangelista. Yo comencé como evangelista, yo lo vi para allá con los jóvenes, estaba joven en ese tiempo. Y una predicación para allá, para el 70, para todos comenzamos a conocerlo. Y una de las cosas es que siempre que íbamos a Norte, buenamente Rafael, los jóvenes del Norte en ese tiempo, los jóvenes del Norte, Rafael, Luis, Marín,
dentro del territorio nacional, dando gracias a Dios. Bueno, cuando el pastor Rafael comenzó allí en la calle de San Luis, como dijo, bueno, una situación bastante complicada porque a los días tuvimos que salir de allí, comenzar a congregarnos en los hogares, hasta que salió la oportunidad de venirnos para acá y hacer, yo recuerdo que esa noche del 27 vinieron todos los jóvenes del mundo y entre echadera y broma y todo, bueno, se hizo todo ese trabajo de tanto el piso como la parte de, más que todo el piso se hizo esa noche. Ellos consiguieron un muñequito, tú sabes, que se parecía a Rafael, decía Nelson Humano, un morón. Pero pasamos toda esa noche ahí trabajando y bueno, ya para el día 28, día de los Inocentes, se hizo ya la inauguración de la iglesia Dios y San Luciano y San Luis en la calle. Y bueno, ya como dijo, tener una oportunidad, fue el cumplimiento de una de sus oraciones o deseo de su corazón. Entonces, bueno, eso fue, para mí fue un privilegio haber estado al lado del pastor Rafael durante 16 años. Alguna vez con mucha fuerza, otra vez con menos fuerza, pero allí estuvimos. También trabajé en la ingeniería con él fuera de la iglesia, era su ayudante, pero también fui su ayudante aquí. Yo le decía a algunos hermanos, yo sé cómo quedaron las paredes allá abajo, sé cómo quedaron, por qué se quedaron algunas un poco torcidas y otras menos torcidas, porque yo estuve allí, estuvimos allí y sabemos cómo se hicieron, por qué se hicieron. Sabemos lo de los 52 camiones de tierra, más de 50 camiones no de tierra, eso era piedra, y eso era piedra, porque ahí aquí lo que había era una piedra y una roca que se tuvo que utilizar el taladro para poder el martillo eléctrico que se tiró. Y bueno, se logró hacer todo ese trabajo y hoy precisamente veía un video donde habla de los pastores y habla de los pastores como pastores. Y ese fue el pastor Rafael para nosotros. Un pastor que en la noche, yo creo que también durante el día, estaba en la parte de la iglesia, pero también había días que tenía que salir a trabajar a construir. Y cuando no lo hacía allá, lo hacía aquí. Construyendo mucho acá con el albañil principal. Fuimos sus ayudantes y bueno, le agradezco a Dios por permitirme el privilegio de seguir ese legado y seguir avanzando. Y alguien me dijo en una oportunidad eso, que es bueno darle honra al que honra merece. Entonces, como ese pastor Rafael, cuando uno está pequeño, uno cree que se la sabe toda y piensa que con lo que sabe puede lograrlo todo. Pero yo le doy gracias al pastor Rafael por permitirme trabajar con él, pero también me permitió trabajar fuera de la iglesia. Y ese trabajar fuera de la iglesia me hizo llevar al lugar que ahora tenemos, porque me dio ese permiso para hacer las cosas, no solamente dentro de la iglesia, el trabajo de la obra del Señor, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Estoy trabajando en el área con los pastores de la zona sur, pero también allí muy cerca también del hermano Sono, que cuando Sono se va, entonces cuando yo quedo como presbítero, pero todo con el visto bueno. Despide ahí. Bueno, ha sido un placer poder tener a los pastores Rafael Ávila y Dide Ávila y este grupo de dirigentes, este grupo de hermanos que estuvimos con él durante su pastorado acá en la iglesia. Dios es amor, San Luis primero,
Dios, Sesamono, Cayacure luego y posteriormente él mismo. Mari me decía, Félix le cambió el nombre para no acordarse más de Rafael. Él mismo lo cambió. Él mismo lo cambió a 13. Dios me lo bendiga grandemente.